de las dos terminales de la batería proporcionarán que sean distintas las cantidades de carga que fluyan entre las terminales. Muchos factores, tales como características de densidad, movilidad y estabilidad del material, son responsables de estas variaciones. Estas variaciones se presentan en el flujo de carga. Sin embargo, es decir, a ver, antes de entrar a la parte general, es necesario aclarar lo siguiente. Si utilizamos diferentes materiales para conectar o para utilizar como alambre que interconecte dos terminales de diferentes dispositivos o diferentes elementos, en este caso con la batería, vamos a tener diferentes características y diferentes cantidades de carga eléctrica que fluyan entre las terminales. Esto se debe a que cada uno de los materiales tiene propiedades diferentes. No todos los materiales tienen una conductividad igual que el otro material, ¿ya? Pero en general se puede decir que, dice, ¿no? A ver, perdón, no les estoy compartiendo la pantalla, yo estoy hablando solito. ¿Dónde está mi pantalla? Ahora sí. Mil disculpas, no les estaba compartiendo la pantalla. Gracias. Ahora sí. Bien, les decía que vamos a hablar acerca de esta parte que corresponde a conductores y aislantes. Vamos a definirlos. Dice, ¿no? La teoría que diferentes tipos de alambres colocados a través de las dos terminales de batería proporcionarán que sean distintas cantidades de carga que fluyan entre las terminales. Muchos factores, tales como las características de densidad, movilidad y estabilidad de un material, son responsables de estas variaciones en el flujo de carga. Sin embargo, en general, es decir, generalmente los conductores van a poder ser definidos de la siguiente forma. Dice, ¿no? Conductores son aquellos materiales que permiten un flujo generoso de electrones con muy poca fuerza externa o voltaje aplicado. ¿Qué significa esto? Que cuando un material es muy buen conductor o es buen conductor, no se necesita ejercer una fuerza muy grande o una presión muy intensa para que exista un flujo de los electrones con carga negativa. Y ese es el objetivo de buscar, por ejemplo, materiales superconductores. ¿Ya? Generalmente el cobre, como ya lo hemos visto, es un material muy buen conductor, pero lo que se pretende, pero necesita el cobre y cualquier otro material conductor requiere de cierta presión externa que se refleja con el voltaje para que los electrones fluyan. Conforme se va alcanzando el término de superconductor, ese voltaje que se necesita, es decir, la fuerza externa que se requiere, se reduce. Por lo tanto, se convierte en un superconductor. A menor tensión existe menor corriente, mayor flujo y se necesita una fuente de alimentación de características más simples, si quieren llamarlo de esa forma, para hacer funcionar un dispositivo. No se necesita mucha tensión o mucho voltaje y por supuesto los circuitos funcionan más tiempo con una menor cantidad de corriente o flujo de corriente que exista en esos circuitos, ¿no? Además, dice, ¿no? Típicamente los buenos conductores tienen solo un electrón en la órbita de valencia, es decir, en la más alejada del núcleo, ¿ya? Igual que el cobre, ¿no? No se olviden que el cobre tenía un electrón en su última órbita. Entonces, típicamente dice que los buenos conductores tendrán solo un electrón en esa órbita, en la última órbita de valencia, que es la más alejada del núcleo. Repite y expresa que dado que el cobre se utiliza con mayor frecuencia, actúa como el estándar de comparación para la conductividad relativa que se presenta en esta tabla que viene a continuación. Observe que el aluminio, el cual tiene cierto uso comercial, posee únicamente 61% del nivel de conductividad del cobre, pero tenga presente que esto se debe ponderarse con otros factores de costo y peso. Y aquí nos muestra una pequeña tabla, perdón, nos muestra una pequeña tabla en la cual podemos observar los, la conductividad de la que son característicos algunos materiales, ¿ya? Es decir, cada material tiene una conductividad y esa conductividad es la característica que permite decirse de estos elementos que van a poder conducir de manera adecuada
flujos de corriente. ¿Ya? Aquí podemos observar que tenemos algunos materiales bastante interesantes. La plata, por ejemplo, tiene una conductividad relativa de 105, es decir, 105%. Es mayor que la del cobre. El cobre tiene 100%. Y el cobre tiene una conductividad mayor que el oro, que es de 70,5%. Sin embargo, existe mucho consumo de cobre, pero el oro se dice que se puede utilizar para circuitos microcomponentes, microelectrónicos, etcétera. Y la tarea que van a tener el día de hoy no es una tarea escrita, simplemente tienen que buscarla en el Internet, revisarla y y poder interpretar lo que dice. Ustedes tienen que averiguar por qué se utiliza oro en los circuitos electrónicos, por qué se utilizaba oro en los circuitos integrados y hasta la actualidad todavía se pretende seguir utilizando de alguna forma. Si el oro es menos conductivo, es decir, tiene una conductividad relativa menor a la del cobre, ¿sí? De la plata es obvio, porque la plata es muy cara, por lo tanto, no se puede poner cables de plata en los postes. Permítame un segundito, por favor. Gracias. Bien, les decía, no podemos tener cables de plata entre los postes y todo ello, por eso se utiliza el cobre. Es obvio, por el costo y obviamente el peso. Pero ¿por qué se utiliza oro en los circuitos integrados? Eso, por favor, van a buscarlo en el Internet. No necesito que me presenten un trabajo práctico escrito, pero necesito sí que lo busquen, por favor, ¿ya? Que lo busquen y que lo tengan. Si gustan, lo anotan. Si gustan, lo anotan. Pero por favor, léanlo, ¿ya? Y por supuesto vienen otros elementos como el aluminio, otros metales, el aluminio, el tungsteno, el níquel, el hierro, el constantán, el níquel cromo y la calorita, que son materiales probablemente obtenidos por ciertas aleaciones. Sin embargo, de estos materiales, los que más nos interesarían en este caso serían básicamente el cobre, el oro, el tungsteno, el níquel y el hierro, porque son los materiales con los que mayormente tenemos contacto. Por ejemplo, el oro en el tema el cobre en el tema de los conductores, cables eléctricos, etcétera. El oro en el tema de algunas joyas, por eso se recomienda como parte de seguridad industrial que quien vaya a hacer trabajos de electricidad no tenga joyas en las manos, ¿sí? Porque son conductivos y obviamente pueden producir accidentes. Si no es en nosotros mismos, sino en el campo donde estamos trabajando. El aluminio, en la actualidad, ustedes saben que muchos de los cables que llegan, en la actualidad, los cables chinitos principalmente, vienen con cierta mezcla de aluminio. ¿Ya? Efectivamente, es conductivo, pero no tiene la conductividad relativa del cobre. Pero ¿cuál es su beneficio, su coste-beneficio? Muchos de estos cables de aluminio sirven para corrientes relativamente bajas. Están garantizados para esas corrientes. Sin embargo, son más livianos, son más económicos y por lo tanto, al ser más livianos y más económicos, son más accesibles para poder realizar conexiones eléctricas. Entonces, es posible que encontremos aluminio también, por ejemplo, en los cables de red, en cable UTP o STP. Entonces, esto va a depender mucho de cuál sea la balanza que necesitamos equilibrar. Si necesitamos una conductividad relativa óptima o ideal versus el costo, el peso y la accesibilidad del material que tengamos para utilizar. ¿Ya? En el caso del tungsteno, como les decía la clase anterior, es un material que se utiliza generalmente para dopar o para generar el filamento de las lámparas incandescentes. Las lámparas incandescentes tienen internamente un filamento y este filamento generalmente es realizado en tungsteno. El tungsteno tiene una conductividad relativa, pero se ponen hilos muy delgados que hacen que la fricción de los electrones al circular a través de ellos con sus cargas negativas lo vuelvan incandescente y de esa forma se genere la luz y obviamente el calor que genera, ¿no? El níquel es cualquier material que se utilice en latas. Las latas, todo lo que representan los enlatados, generalmente utilizan una gran cantidad de níquel. Y estos también son conductivos. Obviamente no como el cobre, pero son conductores de electricidad. Finalmente, el hierro es el hierro de construcción.
¿verdad? Muchos de nosotros nos pensamos, ¿no? Que cuando conectamos la ducha, por ejemplo, agarramos el cable verde de la ducha y lo conectamos a algún hierro que vaya a enterrarse en la tierra, ¿verdad? Profundamente en el suelo, digamos en el zócalo o en las zapatas que se colocan en una construcción, pensando que va a ser un buen aislamiento, perdón, no aislamiento, un buen aterramiento. Pero fíjense, el hierro tiene solamente un 14% de conductividad relativa. Por lo tanto, si bien es cierto que va a colaborar o contribuir de alguna manera, no cumple la expectativa del cobre, que es del 100% de conductividad relativa. ¿Ya? Por eso es que cuando se realizan trabajos de aterramiento, se utilizan varillas de cobre o barras de cobre para poder hacer las descargas eléctricas pertinentes. Esto es importante comprenderlo. No estoy diciendo que el hierro no sea un conductor eléctrico, simplemente que su conductividad relativa es menor a la del cobre y no cumple el requerimiento especificado por las normas internacionales o nacionales para poder realizar tipos de aterramiento u otros tipos de cosas, ¿no? Constantán y cromo calorita son materiales que efectivamente existen, pero que no tenemos mucho contacto con ellos. A ver, hasta aquí, muchachos, ¿alguna consulta tal vez? Señoritas, ¿alguna consulta? Sí, Licenciado, Sí, adelante, adelante, por favor. Primero, por favor, la señorita y luego tú, Andrés. Adelante. ok, gracias. Licenciado, una pregunta. Lo que teníamos que buscar, ¿cómo era la pregunta? Eso Ah, ya, quisiera, por favor, es que no he podido escuchar. no hay problema. Lo voy a anotar acá. A pesar de que aquí no nos podemos acomodar. O sea, este trabajo de investigación que les estoy dando no es un trabajo para que me lo presenten escrito, ¿ya? Es más bien un trabajo de lectura, ¿ya? Y dice lo siguiente, se debe averiguar por qué se utiliza oro en la fabricación de algunos componentes electrónicos. Háblese de chips, microcontroladores, ¿ya? Y obviamente, ¿por qué? ¿Y por qué? No se utiliza cobre en estos elementos, ya que sabemos que el cobre tiene una mayor conductividad que el oro, pero que en los circuitos integrados se utiliza el oro generalmente. No generalmente, pero muy mayoritariamente se utilizaba y en la actualidad todavía hay tendencia a seguir utilizándolo. Eso es carne, ¿ya? Gracias, licenciado. Muy Ok, amable. ahora sí, Andrés. estaba hablando de materiales que se utilizan, no, materiales como el aluminio que se utilizan en electrónica fina, ¿estoy en lo correcto? Y si es así, ¿por qué no se utilizan materiales de conductividad más alta si estamos hablando de un paso de electrones más bajo? Ya, vuelvo a reiterar. eh, el aluminio se utiliza no solamente para artefactos de electrónica básica o artefactos de electrónica, se utiliza también para líneas de transmisión, ¿ya? Se utiliza para líneas de transmisión que transporten una gran cantidad de corriente. Hablamos de redes troncales, etcétera. ¿Cuál es el beneficio que se debe buscar cuando se utiliza un material determinado? Debemos establecer primero qué es lo que requerimos, cuánto requerimos y el peso que vamos a utilizar. El cobre, como alambre de cobre, tiene un peso mayor que es mayor en peso que el aluminio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el aluminio, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Al momento de diseñar una torre, estoy poniendo solamente un ejemplo, por favor, ya no lo vamos a tomar como una verdad absoluta. Cuando se diseña una torre, ¿ya? Y se colocan, por decir, solamente 4 cables, y la siguiente torre se la coloca a una distancia aproximada, no sé, de
de 1 kilómetro, o sea, 1000 metros, y en esta torre colgamos, perdón, colgamos nuevamente nuestros cables. El diseñador de este sistema tiene que calcular lo siguiente. Aquí va a haber, el cable no es de forma directa, ¿ya? O sea, no es un cable directo. Generalmente tiene una comba hacia abajo que se llama catenaria. 1 kilómetro de cable con un determinado diámetro, de un diámetro X, va a tener un peso determinado, ¿no? Este es su diámetro. En cierto material. Y en otro material, supongamos el cobre, va a tener otro peso determinado. ¿Ya? Cuando esta comba, que se llama catenaria, empieza a oscilar, genera presiones a ambos costados, es decir, va a generar presiones tanto hacia la izquierda como a la derecha. Y las torres tienen que mantenerse estables, no pueden derrumbarse porque están manejando una gran cantidad de energía eléctrica. Por ello, es necesario seleccionar y ponderar en este tipo de trabajos, por ejemplo, si conviene colocar un cable pesado, que si bien es buen conductor, es muy pesado y que puede ocasionar otro tipo de inconvenientes como la instalación, la colocación, etcétera, etcétera, el anclaje a las torres, o utilizar un material que es menos liviano, pero hacerle un tratamiento o hacer un cálculo de mayor diámetro. Es decir, que este material finalmente pueda tener un diámetro mayor que el de cobre, ¿sí? Pero que aún así, siendo de un diámetro mayor, tenga un peso menor que el cobre. Entonces, esta ponderación, no se olviden muchachos, que no es un solo cable que se maneja, ¿no? En estos casos se manejan muchísimos cables. ¿Ya? Se puede poner un cable mixto, es decir, uno de cobre y otro de aluminio, o finalmente tener solamente uno que sea referenciado como cable de cobre y los demás van a ser de aluminio. Entonces, no solamente se toma en cuenta no solamente se toma en cuenta a la conductividad, se ponderan diferentes características para poder realizar un tipo de cableado o conectorizado. Esto en el caso obvio de que nosotros estamos trabajando con altas tensiones. Ahora, ¿qué sucede con tensiones más bajas? Hablemos de la telefonía. Nosotros cuando conectamos el teléfono público de la red PSTN, que se llama Public Switched Telephone Network, por eso se llama PSTN. Perdón, hasta aquí está más o menos claro, Andrés. Sí, muy claro, gracias. Ya, ahora, esto es en electricidad, ¿ya? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros conectamos la red PSTN. Voy a ir explicando algunas cositas, ¿ya? Existe una red telefónica que se llama PSTN. ¿Qué significa red? Perdón, voy a ponerlo en inglés, ¿ya? Public Switched Telephone Network, ¿ya? Public Switched Telephone Network, ¿ya? Significa la red pública, a ver, en castellano más o menos, se conoce como la red pública de telefonía conmutada, ¿ya? Entonces, esta PSTN, muchachos, es la red telefónica que nosotros tenemos conectada a nuestros teléfonos fijos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos con esta red telefónica, tenemos un rango de voltajes, un rango de voltajes que oscila entre los 35 voltios aproximadamente, ¿ya? Porque pueden haber variaciones, hasta los 70 voltios. Pueden haber variaciones debido a diferentes factores también, pero dentro de este margen, digamos, generalmente trabaja esta red pública. Lo común es que tengamos un enlace de 45 voltios. ¿Ya? Es decir, nuestros teléfonos funcionan con 45 voltios. Sobre el mismo par de
telefonía se manejan 45 voltios, ¿bien? ¿Qué es lo que hace funcionar? Entonces, generalmente, ¿bien? Cuando tenemos un régimen de estas características, y ustedes se fijan en los postes, efectivamente manejamos cables de cobre, porque las tensiones son más bajas. Pero ¿qué es lo que va sucediendo conforme se utiliza el cobre? El cobre tiene una característica que se llama diafonía, ¿ya? Ustedes saben que el cobre es un hilo portador, estoy colocando con dos colores diferentes, y un hilo de referencia. Tenemos generalmente dos hilos, ¿ya? Tenemos dos hilos cuando manejamos la electricidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando por estos hilos circula una corriente alterna, ya sabemos lo que es una corriente, ¿no? Una corriente, y si es alterna, es de esta naturaleza. Si circula una corriente sobre este circuito o sobre estos dos hilos, se produce un efecto que se conoce como inducción. ¿Ya? ¿Y qué es la inducción? La inducción, voy a poner, pucha, no, tiene que ser más desigual. Perdón, discúlpenme, voy a volver a dibujar esta parte con color verde. ¿Ya? Aquí tenemos un par, y aquí tenemos otro par. Ya. Aquí en el gráfico que he hecho, este es un par de hilos y este es otro par de hilos. En otras palabras, por aquí va una conversación y por aquí va otra conversación. ¿Ya? Cuanto mayor conductividad tiene un determinado metal, genera un efecto que se conoce como inducción. ¿Y la inducción qué es? Es en cualquier lugar donde hay un flujo de corriente se genera un campo magnético. Y donde se genera un campo magnético, y hay un cable por ahí cruzando, en ese cable que esté próximo se genera una inducción, se genera una corriente. Ese es el principio de funcionamiento de los transformadores. Los transformadores funcionan con una bobina a este lado y otra bobina a este lado. ¿Ya? Eso creo que lo vamos a seguir estudiando, pero para aclarar la idea de la pregunta que se ha hecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y obviamente hay un núcleo, etcétera. Pero esta bobina, cuando circula corriente a través de esta bobina, bueno, primero se hace una bobina para generar mayor cantidad de inducción, ¿ya? Es decir, se enrosca así para generar mayor cantidad de inducción. Pero si fuera un hilo, también generaría inducción, ¿ya? Entonces, cuando pasa una corriente por acá, cuando pasa una corriente, que ya sabemos qué es la corriente, es el flujo de electrones, se genera un campo magnético que induce en el otro transformador, en la otra bobina. Y entonces, misteriosamente, no misteriosamente, sino físicamente demostrado, en este otro circula una corriente. Y aquí también circula una corriente. Este fenómeno se conoce como inducción, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de dos hilos? Si en estos dos hilos está circulando una corriente, es decir, viene una corriente, llega hasta el teléfono, se habla en el teléfono y la corriente continúa de retorno por su referencia o viceversa. Entonces, aquí también se está generando un campo magnético. Tenue, leve, pero campo magnético al fin. Y si en esta otra línea hay un teléfono conectado, entonces, debido a las características de conductividad relativa que son muy altas, no se olviden que para sacar el último electrón con carga del átomo del cobre se necesita muy poca energía. Por eso es que se utiliza como buen conductor. Entonces aquí se va a generar también un flujo de corriente que va a tener las mismas características. En otras palabras, la llamada va a tener una interferencia telefónica y va a haber un ruido o va a escucharse lo que está hablando la otra persona. Esto estoy hablando del cable telefónico normal, de una red PST. Entonces, para esta red PSTN, para precautelar, porque hay cables que se llaman cables multipar,
que son unos cables muy gruesos que contienen cientos de, bueno, no cientos, decenas de estos pares de hilos. ¿Ya? Imagínense, hay un montón de ruido y de sonido inducido en un cable multipar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los diseñadores, los ingenieros deciden escoger alguno de estos materiales que tenga menor conductividad, pero que aún permita que esta cantidad de voltios, 35 a 70, generalmente 45, pueda circular para garantizar la llamada, pero que de alguna forma evite o disminuya en la mayor medida posible la cantidad de interferencia que pueda suceder. Entonces, debido a estos elementos es que, por ejemplo, en las redes PSTN se utiliza este tipo de cable. Y debido al mismo fenómeno y lo liviano que puede ser, porque el cable que contiene cobre es un poco más grande, más grueso y más pesado que el cable que contiene aluminio. Entonces, en las redes, con los cables STP, UTP, etcétera, en las redes LAN, también se necesita hacer una apreciación o ponderar este tipo de características. En una red LAN, por ejemplo, además de este fenómeno que se llama crosstalk, existen otros fenómenos, diafonía, etcétera. Además de esos fenómenos, hay que tomar en cuenta el costo del cable. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer el cableado estructurado de un edificio, hay que tomar en cuenta que cada planta del edificio necesitará por lo menos 4 o 5 puntos. Y estos puntos tendrán que venir desde el origen, ya que en una red tipo estrella no se puede hacer cortes o empalmes para sacar el cable solo en los trechos que nos corresponden. Se necesita establecer una conexión desde el punto central de conexión hasta el resto. Es decir, esto lo voy a borrar. ¿Se comprende hasta aquí primero, Andrés? Sí. Ya, muy bien. Esto lo borro y ahora te explico un poquito lo de la red, ¿ya? Ahora les explico un poquito lo de la red. Esto es para todos, muchachos, no solamente para Andrés. Ya. Entonces, cuando hablamos de una red de comunicaciones, hablamos de lo siguiente. Cuando hablamos de una red de comunicaciones, debido a las características del cableado estructurado, vamos a tener un edificio, perdón, en otro color. Este es nuestro edificio y vamos a suponer que va a tener varias plantas. Supongamos planta 1, planta 2, planta 3, esto va a ser la planta 4 y esta va a ser su terraza. Ya. En color morado o lila, vamos a colocar los lugares donde tienen que existir puntos para conexión de red. Estos son puntos donde se tiene que conectar la red, es decir, conectores RJ45 que van a servirnos para interconectar todo nuestro sistema de redes. Entonces, lo normal es que venga el técnico y diga, bien, voy a hacer un backbone, que va a ser aquí, es decir, la columna vertebral, por donde donde voy a colocar, aquí voy a conectar un switch, aquí voy a conectar otro switch, aquí voy a conectar otro switch, y aquí voy a conectar otro switch. Listo, es lo normal. Va a venir después y va a decir, bueno, voy a extender cables, los cables verdes oscuros son los backbone, estos cables son de cobre, y luego desde aquí voy a tener que extender los cables más livianos hacia cada máquina. Este aquí, y aquí, aquí. Lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí y lo mismo aquí. Y obviamente lo mismo aquí, lo mismo aquí y lo mismo aquí. Solamente en este caso, fíjense, hemos desarrollado 12 hilos que no sabemos qué distancia van a tener de entrada. Si no tuviésemos los switch, tendríamos que jalar los cables desde aquí y desde aquí. Entonces, la cantidad de material que se va a utilizar y su correspondiente precio va a ser demasiado elevado. Por eso es que se buscan alternativas que tengan un menor costo
un menor peso y mayor accesibilidad. Y por ello se van escogiendo otros materiales que no son necesariamente el cobre, que es el ideal en este caso, ¿no? Es lo mismo, no vamos a ponerle de oro, ¿no? Porque es demasiado caro, y tampoco plata, porque es demasiado costoso y pesado también, ¿no? Lo mismo con el oro. Esa es la respuesta simple, digamos, a las preguntas que se están realizando. ¿Está bien, Andrés? ¿Alguna otra consulta? No, todo está claro. Perfecto, muy bien. Si alguien tiene alguna otra consulta, por favor, adelante, estoy para responderla ahora. ¿Hay alguna otra consulta? Bien, no hay más preguntas. Lo del trabajo práctico ha quedado claro, ¿no? Este trabajo práctico tiene por objetivo que ustedes leen. Es un trabajo de lectura, no me lo tienen que presentar. No se preocupen por presentarlo, ¿ya? Pero averigüen por qué se usa oro en la fabricación de algunos componentes electrónicos y por qué no se utiliza el cobre en la fabricación de estos elementos. Eso, así de simple. Busquen en el internet, busquen en diferentes bibliografías lo que puedan, revísenlo. No necesito que me lo entreguen, pero por favor, léanlo. Vamos a conversar de estos temas siempre, y no solamente ahora, sino ya es un conocimiento general. ¿Ya? Bien. Muy bien, muchachos. Continuaremos entonces un poquitito más con este trabajo. Ahora, bien, habíamos visto entonces una tabla de conductividad, ¿no? Donde tenemos la conductividad de algunos materiales que son utilizados en la parte de electrónica o electricidad. A ver, habíamos dicho que los conductores son los materiales que permiten un flujo generoso de electrones. Y típicamente el cobre, y típicamente los buenos conductores son los que tienen un solo electrón en la órbita de valencia, es decir, en su última órbita, ¿ya? En la más alejada del núcleo. ¿Qué serán los aislantes entonces? Bueno, los aislantes son aquellos materiales que tienen pocos electrones y que necesitan la aplicación de un material de un mayor potencial, un mayor voltaje para establecer un nivel de corriente que se pueda medir. Son materiales que tienen pocos electrones, ¿ya? Son materiales que sí tienen, los átomos siempre van a tener electrones, pero tienen pocos electrones que sean sujetos a ser liberados. De alguna forma pueden ser liberados algunos de ellos, pero la corriente que fluye a través de estos materiales es insignificante, digámoslo de alguna manera, ¿ya? O la cantidad de electrones que poseen libres, la cantidad de electrones libres que posee es una cantidad muy pequeña, de tal manera que no significa, es despreciable para lo que hacemos nosotros, ¿no? Ese es un material aislante. La aplicación, dice, general o común del material aislante es el recubrimiento del alambre. Efectivamente, todos los alambres que transportan corriente tienen un material aislante que los recubre, justamente para evitar que esta corriente pueda hacer contacto con otro material que también sea conductor y tener problemas de cortocircuito. El cual, dice, si se dejara sin aislar podría ocasionar peligrosos efectos secundarios, obviamente. Las personas que reparan las líneas de alimentación eléctrica utilizan guantes de caucho, ¿sí? Correcto, y permanecen de pie sobre tapetes de hule como medidas de seguridad cuando se trabajan con líneas de transmisión de alto voltaje, ¿ya? Esto es importante entender. Sé que esto corresponde más bien a electricidad más que a electrónica, pero la utilización de guantes de caucho, el pararse sobre materiales secos y que no sean conductores, es uno de los principales medios de protección contra cualquier tipo de accidente eléctrico. ¿Ya? Por favor, es muy importante. En la figura dice aparecen distintos tipos de aislantes y aplicaciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, estos aislantes. El inciso A es un buje aislado mediante un panel. Este es un aislado para poder hacer la conexión de cables en los extremos. Los aislantes extensibles de antena. Aquí tenemos un cable, un anclaje de cadena para poder conectar antenas y que las descargas eléctricas que puedan surgir por estar la antena en una altura grande no pueda llegar al lugar que no queremos, que vayan necesariamente por el aterramiento que se ha diseñado para ello. Y finalmente aislantes de porcelana que se utilizan en las torres eléctricas que habíamos dibujado hace un instante, para poder sujetar a los conductores, ¿ya? Sin embargo, dice, debe señalarse que incluso el mejor aislante podrá tener una ruptura, permitiendo que la carga fluya por él, si se le aplica un potencial lo suficientemente grande. Hace 2 clases hablábamos acerca de los rayos.
El aislante que tenemos en la Tierra, entre la Tierra y las nubes, es un aislante bastante poderoso, porque además de ser grande, es de aire y el aire generalmente no conduce una cantidad de corriente considerable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se le aplica un potencial, es decir, cuando se le aplica un voltaje lo suficientemente grande, ese aislante se rompe. El dieléctrico que les comentaba desde la perspectiva de la capacitancia se rompe y permite que la corriente fluya. Y eso es lo que hace un rayo. ¿Ya? Entonces, justamente a eso se refiere cuando que incluso el mejor aislante tendrá una ruptura, es decir, permitir que la carga fluya por él, si se le aplica un potencial lo suficientemente grande. Sabemos que el potencial es una cantidad de voltios que va a generar esa ruptura, ¿no? Y tenemos de la misma forma el esfuerzo de ruptura de los materiales aislantes. Y aquí está ese efecto de ruptura en kilovolts por centímetro, es decir, miles de voltios por cada centímetro. Pueden aislar. ¿Cuántos miles de voltios por cada centímetro pueden soportar? ¿O cuál es el límite? Y a partir de él se romperá. El aire, como les decía, fíjense, tiene un promedio de ruptura de 30.000 voltios por cada centímetro. Lo que significa que un rayo para poder descender a la Tierra tiene que tener más de 30.000 voltios por cada centímetro de aire que vaya rompiendo. Las descargas deben ser en el orden de los 1.000 voltios, qué sé yo, o 1.000 voltios. O perdón, el millón de voltios, un megavoltio, ¿no? Hablando de esas cantidades. La porcelana tiene un esfuerzo de promedio de ruptura de 70 kilovoltios por centímetro. Los aceites, 140, la baquelita, 150, el caucho, fíjense, el caucho que es el que más utilizamos, 270 kilovoltios por centímetro, es muy buen aislante. El papel recubierto de parafina, 500 kilovoltios por centímetro. Aquí también se utilizan algunos de estos elementos de forma ponderando sus características. No puedo poner papel, por más de que esté recubierto en parafina, para aislarme. No puedo hacer guantes de papel porque no es conveniente, entonces utilizaré guantes de caucho. El teflón tampoco es un material que se puede utilizar para hacer superficies que van a ser flexibles, entonces se tendrá que utilizar en otro tipo de elementos. El vidrio de la misma manera. Su esfuerzo de ruptura es 900 kilovolts por centímetro, pero no puedo tener guantes de vidrio, ¿verdad? Y obviamente la mica, que es un tipo de cerámica, que será del orden de los 2.000 kilovoltios por centímetro, que es un aislante absolutamente, muy buen aislante, ¿no? Muy buen, tiene un buen parámetro de esfuerzo de ruptura. Bien. De acuerdo, dice, bueno, estos son de los rupturas de algunos aislantes comunes. De acuerdo a esta tabla, para aislantes con la misma forma geométrica, se requerirá 270 sobre 30, es decir, 9 veces el potencial de aire para hacer pasar corriente a través del caucho y aproximadamente 67 veces el voltaje para hacer pasar la corriente de la mica en comparación con el aire. ¿Ya? Es decir, que entre todos los materiales comunes, el aire es el que menos esfuerzo del promedio de ruptura tiene, o su esfuerzo de ruptura es menor al resto. ¿Ya? Bien, estos son los aislantes y los conductores. Hasta ahí todo está claro y no tenemos ninguna duda. Los conductores permiten el flujo generoso de los electrones y los aislantes son materiales que poseen muy pocos electrones que puedan ser liberados, por lo tanto, el flujo de corriente va a ser casi nulo. ¿Ya? Semiconductores. A ver, hasta aquí, ¿alguna consulta? No creo, Lisan, yo he entendido. Ya, perfecto. No, si tienen alguna duda, por más simple que parezca, me avisan y la vamos resolviendo. Esos dos tipos de materiales, conductores y aislantes, no son los únicos que se utilizan en electrónica principalmente. ¿Ya? En electrónica se utilizan también un grupo de materiales que se conocen con el nombre de semiconductores. Y vamos a explicar muy básicamente o muy brevemente qué son los elementos semiconductores. Los semiconductores dice que son un grupo específico de elementos que presentan características ubicadas entre la de los aislantes y la de los conductores. Por eso se llaman semiconductores. ¿Ya? El prefijo semi, incluido en la terminología, está definido en el diccionario como medio, parcial o entre, de acuerdo con sus.
Toda la industria electrónica depende de esta clase de materiales debido a que los dispositivos electrónicos y circuitos integrados se construyen de materiales semiconductores. Aun cuando el silicio es el material más utilizado, es decir, el silicio es el material más utilizado para la fabricación de semiconductores en la electrónica. Los transistores, los chips, todos los elementos son fabricados en silicio, por si acaso, ¿ya? Pero hay otros más, que son el germanio y el arsenuro de galio, que este ya es un compuesto, ¿no? Que también se utiliza en muchos dispositivos importantes. El arsenuro de galio vamos a encontrarlo como, por ejemplo, en elementos dopados para, qué sé yo, FETs, MOSFETs, etcétera, para elementos que se oxidan, ¿no? En los MOSFET, metal óxido de sulfuro, etcétera. Ya lo vamos a ver eso más adelante, lo van a ver eso más adelante en otras materias. Entonces, los materiales semiconductores tienen por lo general 4 electrones en la valencia de órbita exterior. Si los conductores tenían 1 y los semiconductores no tenían ninguno, estos tienen 4 electrones, ¿ya? Los semiconductores se caracterizan además por ser fotoconductores y contener un coeficiente de temperatura negativo. Y esto es importante porque la fotoconductividad es un fenómeno donde los fotones, pequeños paquetes de energía de la luz, pueden incrementar la densidad de portadores de carga y por tanto el nivel de flujo de carga. ¿A qué se refiere? Que un semiconductor, al recibir la luz del sol o al recibir cualquier luz, recibe suficiente energía para generar más portadores de carga, que son los electrones con carga negativa, y puede permitir un flujo de corriente. Ah, qué bien, qué interesante. Entonces, los semiconductores son parte fundamental de la constitución de celdas solares que funcionan con energía solar. ¿Ya? Entonces, un coeficiente y tienen, dice, coeficiente, de temperatura negativa. Un coeficiente de temperatura negativo indicará que la resistencia, es decir, que es una característica que se describe más adelante, que la vamos a estudiar, disminuye ante un incremento de temperatura. Cuando es coeficiente de temperatura negativo, sube la temperatura y la resistencia disminuye. Eso es lo que se conoce como el coeficiente de temperatura negativo, ¿ya? Eso es lo opuesto a la mayoría de los conductores. ¿Qué es lo que pasa con los conductores? El cobre, por ejemplo, si se calienta, su resistencia aumenta. ¿Sí? Si se va calentando, su resistencia aumenta. Eso lo van a ver y lo van a referir en sistemas domiciliarios de conexión, ¿ya? En los capítulos siguientes se analizará más los semiconductores, así como sus cursos básicos de electrónica. Obviamente, ustedes en electrónica básica van a llevar primero diodos, luego transistores, luego circuitos integrados de Very Low Scale Integration, VLS, etcétera, etcétera, que todos son constituidos por semiconductores. Y ahí les van a explicar cómo funciona un semiconductor para poder tener ese efecto que se desea en la electrónica. ¿Ya? Bien, muchachos, esta partecita era la que me faltaba explicarles, que lamentablemente he saltado. Y luego ya hemos revisado la parte de amperímetros y voltímetros. Entonces, si hay alguna duda sobre los semiconductores también, por favor, díganmela, exprésenmela y vamos a tratar de resolverla ahora mismo. ¿Hay dudas? Conductores, Eh, aislantes. Adelante, Divan. yo tendría una duda sobre qué pasa si es que del cobre se calientan y aumenta su resistencia. ¿Por qué y para qué sería la resistencia o en qué sirve que aumente? Ya. La resistencia, por definición, es un fenómeno que se opone al flujo de electrones. ¿Ya? Los materiales tienen un índice de resistividad. Lo vamos a avanzar ya muy pronto, con calmita. Pero para que no quede la duda, lo que pasa es lo siguiente. Vamos a poner como ejemplo una ducha. ¿Ya? Cuando nosotros conectamos la ducha, lo que normalmente sucede es que esta ducha empieza a calentar los cables. Cuando hacemos funcionar, los cables se calientan. ¿Lo ven? Lo que sucede es que la fricción de los electrones hace que el cable, el conductor, el cobre, los iones de cobre se queden calentando permanentemente y este calentamiento hace que se les dificulte el flujo de los electrones. Por eso es que su resistividad aumenta. Pero ¿cuál es el efecto?
Conforme se van calentando los cables, la conductividad va disminuyendo. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el cable se siga sobrecalentando y en determinado momento se rompa o se derrita el aislante que tiene y generemos un accidente o debido al calentamiento del cable exista una corriente que ya no es posible de manejar y tenga que saltar el térmico. Eso es lo que ustedes conocen que es un termomagnético, ¿no ve? Funciona de forma magnética y de forma térmica. Bien. Este elemento es un elemento protector tanto de los cables como del flujo de corriente. Entonces, este elemento debe estar calculado para corrientes que vayan a circular por cables que sean de buena calidad o que garanticen el flujo de una cantidad de corriente adecuada. Si yo pongo, hipotéticamente hablando, un conductor, un conductor de cobre de este diámetro para conectar mi ducha, ¿ya? Estoy poniendo esto solamente como un ejemplo, por favor, ¿ya? No lo van a tomar tampoco casi como, la verdad absoluta. Y otro cable de cobre para conectar mi ducho que sea así. Solo por el gráfico, ¿cuál de ellos conducirá mejor la corriente? ¿Cuál de ellos podrá manejar mayor cantidad de electrones? El Cobre. delgado. No, el cobre grueso es el que va a manejar mayor cantidad de electrones. Significa que este es el correcto para manejar una cantidad de electrones. El escoger este diámetro va a depender del tamaño o de un código que se llama AUG, que es un método americano. El AW14, por ejemplo, es un tipo de cable que es delgado. Y a este le podré poner AWG 8, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, este AWG14 va a manejar cierta cantidad de corriente. Cierta cantidad de corriente. Y este AWG8 va a manejar una mayor cantidad de corriente. Si yo conecto mi ducha con el AWG14, que es un cable delgado, voy a tener problemas permanentes de calentamiento. Por lo tanto, mi sistema eléctrico va a ser deficiente y además de peligroso, porque puede provocar incendios. Muchas casas, aún aquí en la ciudad, en el Alto, en donde sea, tienen todavía materiales inflamables. Por ejemplo, el plastoformo que se utiliza para vaciar la loza es altamente inflamable. Si este cable se calienta lo suficiente y está pasando a través de un trozo de plastoformo, seguramente va a generar un incendio. Y si tenemos parquet en la parte de arriba, va a hacer saltar el parquet y lo más probable es que el incendio, si tenemos algún lugar por donde pase el fuego, queme el parquet. Entonces, el garantizar un sistema eléctrico que pueda circular, por el que pueda circular una cantidad adecuada de corriente es una característica particular y muy importante de los sistemas eléctricos. ¿Ya? Para esto voy a buscar la tabla AWG. Y aquí está, ¿no? Esta es la tabla. Y les voy a mostrar. Esto está en el internet también, ¿no? O sea, no hay mucho lío, lo pueden buscar, lo pueden encontrar, no hay ningún inconveniente. Mucha de esta información está en el internet. Entonces, fíjense lo que pasa. Si yo tengo el AWG11 o el AWG14, fíjense, la máxima cantidad, voy a colocar acá, la máxima cantidad que puede manejar el AW14 es 5.9 amperios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿No ve? Perdón. Eso, ahora sí. 5.9 amperios, suponiendo que este fuera el AWG14. ¿Ya? ¿Qué tal si mi ducha consumiera 6 amperios u 8 amperios? Este cable se va a calentar. No significa que va a dejar de conducir. Va a conducir, pero se va a calentar y se convierte en un cable peligroso, en una conexión eléctrica pésima. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que este cable AWG no es el 8, sino vamos a poner el cable, el AWG12. Ya, listo, el AWG12. ¿Cuánta corriente va a manejar el AWG12?
va a manejar, fíjense, 9.3 amperios. Si mi consumo es de 8 amperios, entonces efectivamente es mejor colocar el AWG 12 en vez del AWG 14. Porque si mi cable calienta, una de las formas de corregir este problema es conectando un cable mayor, de mayor diámetro. Obviamente para esto hay que analizar, no solamente es colocar el trozo de cable desde mi enchufe, que mi enchufe tiene AW14 y luego le conecte esto para la ducha, no tiene sentido. Debe hacerse esta conexión con el AWG14 desde el medidor y el medidor tiene también un límite de corriente que puede manejar. Entonces, hay algunas cosas que hay que contemplar antes de realizar, pero el utilizar cables de menor diámetro en una instalación en la que se requiera una mayor cantidad de corriente es un error muy común y eso ocasiona problemas, y que cada rato se queme, que cada rato se corta la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Lo correcto es calcular desde el principio cuál es el que mayor cantidad de amperes va a manejar y si esta cantidad de amperes va a satisfacer las necesidades que tengo de corriente. ¿Ha quedado claro, Diván? Sí, licenciado, gracias. Ok, muy bien. Entonces, esto lo van a ir viendo también en otras materias. Por ahora estamos revisando de una forma bastante superficial todo este material. Solamente estoy respondiendo algunas de las preguntas que ustedes están planteando. ¿Ya? Bien. Bien, muchachos. Entonces, con esto habríamos terminado, si quieren, esta pequeña parte que faltaba. Y ahora me gustaría llamarles lista, porque no podemos dejarles sin llamar lista. Todos los días son importantes para nuestro trabajo. Permítame un segundito. ¿Dónde está ITSO? Aquí está ITSO, primer parcial, registro de circuitos 1. Y hoy es 19/02/2021. Ya, atentos por favor. Rodrigo Choquecusi. Presente, licenciado. Muy bien. Miguel Ángel Quispe. Buen día, licenciado, presente. Ya, muy bien. Álvaro Mamani. Álvaro Mamani. Bueno. Mirlan Vizcarra.